Nuestro Dios es el único Dios verdadero, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las aves de los cielos, las bestias del campo y de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como creación, debemos levantar nuestras voces en alabanza, porque eso es bueno delante de nuestro Dios. Bueno es alabar. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adoraré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Gloria y honra.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta ya casi tarde a través de nuestro hermano Ezequiel. Adelante, Ezequiel. Buenas tardes a los que no les he saludado y a todos nuevamente. Ok. Dicen que la tecnología a veces falla y así pasa. Pues damos gracias a Dios porque ya estamos aquí en el segundo domingo del año 2026. Ha pasado el tiempo y tenemos recuerdos de años atrás y uno dice, bueno, para el 2025, 2026 falta mucho, pero ya estamos en el 2026, segundo domingo. Agradecemos al Señor por estar aquí, porque gracia nos concede el gran privilegio de venir y adorarle, tener vida y estar aquí, salud y adorarle juntos. Y el día de hoy vamos a meditar en el pasaje que ya nuestro hermano nos hizo favor de leer allá en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Un pasaje que tenemos aquí y que nos habla acerca de la visión de Isaías, una visión que el Señor le dio a Isaías en un momento especial, un momento crucial, podríamos decir, pero donde Isaías tiene una experiencia muy buena, porque él puede estar delante del Señor, delante de ese Dios que es santo. Y esto debe llevarnos a nosotros a pensar que en este tiempo no estamos lejos, o sea, cuando venimos al Señor, cuando nos presentamos delante de Él, pues estamos delante de ese Dios que es santo, 3 veces santo. Y de tal forma que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor que es santo, podemos mirarnos la forma en que el hombre puede aprender cómo es o cómo somos en nosotros mismos, es cuando podemos contemplar realmente cómo es Dios. Cuando contemplamos cómo es Dios, podemos contemplarnos cómo somos nosotros. Y cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces buscamos a este Dios con esa actitud de humildad y con esa actitud de reverencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en ese día por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por cada familia, gracias por cada persona aquí presente, y creemos, Padre, que en tu gracia tú bendigas este tiempo. Ruego, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, nos guíe, y como hemos dicho en otra ocasión, en humildad, Señor, ruego que uses mi vida y que también hables al corazón de cada uno de nosotros. Que sea tu palabra y tu Espíritu el que conmueva nuestro corazón y nos haga entender esa importancia de estar delante de ti y venir a adorarte. Bendice este tiempo, Padre,
Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, estar delante de Dios nos hace reflexionar de quién es Él y quiénes somos nosotros. Muchas veces el hombre le gusta verse en comparación a otro hombre, a otra persona. Y cuando nosotros nos miramos en comparación a otra persona, pues nos podemos llegar a sentir bien, nos podemos llegar a sentir cómodos, porque a veces nuestro estándar o nuestro nivel de mirarnos y evaluarnos o revisar en nuestra vida tiene que ver con eso. Pero cuando nos miramos delante de Dios, pues entonces nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él y de nuestra necesidad de ser limpiados. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos hacerlo con esa actitud de reverencia, porque si no lo hiciéramos, vendríamos simplemente a tener un tiempo donde no venimos con la disposición, sino simplemente venimos a cumplir un tiempo de religioso, pero tenemos que venir con ese propósito de adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y con todo nuestro ser. Cantamos unos himnos hermosos. Iniciamos con el himno número 1 que dice: Santo, 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 ¿verdad? Señor omnipotente. Y dice: siempre labio mío glorias te dará. Y eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos y debiéramos de anhelar todos como cristianos. Cuando Isaías miró al Señor y tuvo esa experiencia tan especial, él pudo ver la pureza de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, y esto le llevó a ver lo que Dios es y lo que Él es, y él expresó esta palabra: ay de mí, porque él pudo ver lo que es Dios. Él pudo ver la realidad de su miseria. Él pudo ver que estaba delante de ese Dios que es santo. Y de tal manera que cuando él mira la forma en que los serafines, esos ángeles, le adoran al Señor, que le adoraban y que él estaba sentado en su trono, y entonces él entendió que si él estaba ahí como era el profeta Isaías, y él estaba viendo eso, si él estaba ahí realmente era porque Dios le había mostrado su gracia en su vida, porque de otra manera no podría estar contemplando lo que él estaba contemplando. Así que el propósito de este día, hermanos, es que nosotros, al mirar este pasaje, al meditar en este pasaje, podamos mirar la santidad de Dios y podamos ver la grandeza de Dios, y así también ver nuestra realidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y que al acercarnos a Él lo podamos hacer con esa reverencia que el Señor merece. Así que vamos a meditar en este versículo, y nuestro pasaje inicia diciendo: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Nuestro pasaje inicia diciendo que esto sucedió en el año que murió el rey Uzías. ¿Y quién fue el rey Uzías? Bueno, el rey Uzías fue un hombre muy importante en el pueblo de Israel. Él empezó a reinar especialmente cuando tenía 16 años, muy joven, 16 años. Y reinó sobre Israel aproximadamente, él reinó 52 años. De hecho, este rey fue un hombre que hizo muchas cosas buenas en favor del pueblo de Israel. Él hizo muchas cosas de tal manera que
este rey llegó a convertir la ciudad de Jerusalén en una ciudad muy, muy segura, vamos a decir segura, porque la fortificó y porque la equipó, y de alguna manera el pueblo de Israel se sentía como que seguros por estar en esa condición. O sea, este rey Usías hizo todas estas cosas. Esto lo pueden ver en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Lo pueden leer en su casa. Además de eso que hizo, él trabajó en cuanto a la agricultura y él desarrolló el comercio en su tiempo y fue un hombre próspero, podemos decir próspero en lo que él hizo. De tal manera que llegó a sentir, pues, el pueblo de Israel algo muy especial por este rey, por el tiempo que gobernó, por las cosas que hizo, y ellos sentían un aprecio especial. Solamente que este rey también nos dice la palabra allá en segundo de Crónicas capítulo 26, 16, que al final de sus días su corazón se llenó de orgullo. A veces, hermanos, los éxitos, a veces las cosas que nos dan éxito nos llevan a llenar nuestro corazón de orgullo. Tristemente ese es el corazón del ser humano y este rey no escapó de eso. Dice el versículo 16, mas cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina. Y podemos pensar en esto, ¿no? De cómo es el orgullo y cuánto daño puede hacernos y cómo puede realmente destruir a una persona. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, él tomó atribuciones que no le correspondían e hizo como él pensaba que debía hacer y no tomó en cuenta a Dios. Dice, entonces por esto Dios lo castigó con una enfermedad, era una lepra terminal y de hecho de eso murió. Le dio una lepra y él murió. Y cuando el rey Usías murió, realmente el pueblo tenía en su corazón esa tristeza, ese dolor. Sentían como que ya no había futuro, como que se había acabado todo. Pero exactamente fue en ese momento, cuando está diciendo el versículo 1, que fue en ese momento en el que el Señor mostró al profeta Isaías que el trono de Dios no estaba vacío. Faltaba el rey Usías, pero el reinado en Jerusalén aún seguía porque Dios estaba presente en la vida de su pueblo. Y Dios estaba presente. Así que lo primero que Isaías ve es que Dios está sentado en su trono. Dice el versículo, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él miró esto, él observó lo que él estaba viendo. Dios le reveló esto y él vio al Señor sentado en su trono, sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Dice que, y esta palabra cuando dice vi yo al Señor, esta palabra que dice vi yo al Señor, la palabra Señor aquí tiene que ver con la palabra que es una palabra que se dice Adonai, que significa el soberano. Es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él está por encima de todo. Con eso Isaías nos está diciendo que en este año en que el rey Usías murió, dice yo vi a Dios, yo vi a ese verdadero rey, a ese que está gobernando, a ese que está presente. Y así que cuando dice esto, está diciéndonos no tiene por qué sentir ese sentimiento de que ya no hay nada, de que no hay nadie, de que el trono está vacío, porque el rey
humano ha muerto porque la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, no dependía de ese rey humano, sino dependía especialmente del rey soberano. Y eso sucede en nuestras propias vidas, hermanos. A veces suceden cosas en nuestra vida que pensamos que ya no hay futuro, pero Dios siempre tiene algo que hacer, y Dios es el que controla y el que lleva todas las cosas en sus manos. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que nosotros podemos contemplar que Dios, como hemos estado estudiando en la escuela dominical o en las clases de las 10:30, que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios es eterno, que nuestro Dios no tiene principio ni tiene fin. Él está ahí y Él estará ahí por siempre, en todos, con todos, y especialmente en la vida de cada uno de nosotros como pueblo de Dios y como su iglesia. Cuando el mundo parece que está mal, cuando el mundo vemos que se está corrompiendo y se está cada vez echando a perder más, nosotros sabemos que Dios aún ahí está presente. Cuando las cosas se ven mal en el mundo, cuando hay rumores de tantas cosas, de guerras y de muchas cosas que pueden venir por esto, nosotros podemos confiar que tenemos un Dios que tiene el control de estas cosas. Así que en ese año Isaías miró al Señor que está sentado y que Él está ahí está gobernando. Pero lo segundo que Él ve y lo que Él mira especialmente es lo que le rodea. Y como dice ahí que le rodea, el profeta dice que por encima de Él había serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos serafines adoraban a Dios de una manera reverente, diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dios ahí está. Y los serafines adorando al Señor y cubrían y lo cubrían y dice que le adoraban de esta manera: santo, santo, santo. Y estas palabras que ellos expresan deben llamar nuestra atención, deben llamar nuestra atención, porque la santidad de Dios estaba siendo proclamada no solo una vez, sino 3 veces. 3 veces. Y hermanos, cuando nosotros miramos en la Biblia que algo se repite 1, 2 veces o 3 veces como esta, es porque es algo que nosotros debemos darle la importancia. Recordemos que el mismo Señor decía: de cierto os digo, dice, en verdad os digo. Aquí está diciendo santo, santo, santo. Y eso es para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es Dios, de cómo es Dios, que en Él no hay nada que le contamine. Él es puro, Él es limpio, Él es santo. Y como dice la carta de Juan, no hay sombra de variación en Él. Él está ahí limpio. Y los ángeles dice que le adoraban con esa reverencia que Él merecía. Ellos, al ver la santidad de Dios, al ver la grandeza de Dios, dice que cubrían sus rostros con 2 alas, cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies, porque estaban delante del Dios que es santo. Los ángeles, hermanos, aunque son seres espirituales, son criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, aunque están hechas o formadas por Dios mismo en un estado diferente al de nosotros y que pueden estar cerca del Señor, con todo ellos se acercan a Dios con esa reverencia,
porque saben delante de quién están. Y entonces vemos que estos ángeles o estos serafines le adoran a él, pero cubren su rostro porque están delante de Dios, cubren sus pies y repiten: santo, santo, santo. Hermanos, esto nos recuerda cuando Moisés estaba allá en el desierto, y recordamos que Moisés fue llevado al desierto, estuvo en el desierto más o menos durante 40 años después de que salió de Egipto, y él andaba en ese desierto, cuidaba el ganado de su suegro Jetro, y después de eso, hasta que un día el Señor se le aparece en una zarza ardiente y le llama y le dice: Moisés, Moisés. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, santo es. El lugar era el mismo, pero lo que hacía diferente es que especialmente en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, está en todo lugar. Y la presencia de Dios, hermanos, está en nuestra vida. Y si hay algo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida, es que estamos delante de un Dios que es santo. Y tenemos que tener esa conciencia siempre de que estamos delante de un Dios santo. Como dije, el lugar no era diferente, pero lo que hacía diferente ese lugar es que Dios estaba con él. Dios estaba enfrente de él, y Dios le decía que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba era santo. Y esto, hermanos, nos hace pensar en la manera en que nosotros nos acercamos a Dios, y en la manera en que la debemos de acercarnos, siempre que debemos acercarnos a Dios. Porque sin duda no debemos venir de una manera irreverente, de una manera ligera, de una manera que no valoremos lo que Dios es, de quien Dios es y de quienes somos nosotros. Porque esto que vemos que los ángeles mismos adoraban al Señor, en la manera que lo hacían, en la manera en que se postraban delante de Él, y la manera en que ellos decían, dice que los quiciales del templo se estremecían. Y ahí estaban, adorando al Señor. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, como dije, lo hagamos con plena conciencia de que Él es 3 veces santo. Y siempre debemos vivir delante de Él pensando en eso, pensando en lo que Él es. En nuestra humanidad, hermanos, a veces se nos olvida de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Pero necesitamos nosotros acercarnos a Él con esa reverencia. Isaías era un hombre que podríamos decir en aquel tiempo era un profeta de Dios, era un hombre que era, podríamos decir, dentro de lo que cabe, de los mejores hombres, o el hombre puro. Sin embargo, cuando él estuvo delante de la presencia de Dios, y vio lo que vio, y vio al Señor, y vio que estaba en su trono, y vio la manera que los ángeles le adoraban, esto tuvo un efecto en su corazón y un efecto en su vida, de tal manera que vemos en el versículo 5 lo siguiente: lo que el profeta ve al ver la santidad, y lo que él siente y lo que él hace al ver la santidad de Dios. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová
de los ejércitos. La santidad de Dios y la grandeza de Dios, y cuando él vio la santidad de Dios y la grandeza de Dios y la manera en que los serafines adoraban al Señor y que le daban esa adoración tan entregada, diciendo santo, santo, y se mira a él mismo, él dice, ay de mí, ay de mí. Soy hombre, dices, porque soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él se siente mal, él se siente que está perdido, él se siente que está arruinado de alguna manera, él se siente que está destruido porque él sabe perfectamente que nadie puede ver a Dios y estar con vida. Recordamos que Moisés fue uno de los hombres que pudo ver a Dios y solo vio la espalda, como dice allá cuando él le decía, Señor, pues déjame ver tu rostro. Y el Señor le deja ver parte de su espalda, pero dice, no puedes hacer eso porque nadie ha visto mi rostro y puede vivir. Este hombre consciente de lo que es Dios, quién es Dios, entonces él dice, ay de mí porque estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, él reconoce cómo es y cómo somos. Él reconoce que es un hombre que tiene labios inmundos y vive entre gente que tiene labios inmundos. Y el profeta reconoce realmente esto porque se refiere, él se mira, él mira su ser, él mira su interior. Él mira realmente quién es delante de Dios, que Dios es santo. Y él dice, yo soy un hombre inmundo de labios inmundos. Y uno se pregunta, ¿por qué de labios inmundos? Porque él mira y él sabe que lo que hay en el corazón del hombre es lo que se va a reflejar en nuestro hablar. Hermanos, todos tenemos ese problema. El profeta está diciendo y revelando especialmente la naturaleza del corazón del hombre. Y el Señor mismo dijo allá en el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 45, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es algo que nosotros debemos siempre estar revisando. Y eso es algo que nosotros siempre debemos estar mirando en nosotros. ¿Qué hay en mi corazón? Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos dice en Proverbios 4 23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y el corazón, hermanos, nos puede traicionar y necesitamos mirarnos. Podemos ser engañados, podemos pensar que somos buenas personas, podemos pensar que somos lo máximo, pero lo mejor es que nos miremos delante del Señor para que miremos lo que somos. Porque lo que dice aquí este pasaje, que de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Él reconoce que tiene un corazón perverso, como todos lo tenemos. Él reconoce que el corazón, él manifiesta, las palabras que se manifiestan provienen del corazón. Y él reconoce que vive en un mundo donde hay gente que tiene este corazón perverso y que tenemos este corazón perverso. De tal manera que cuando él dice esto, nos está diciendo que si vemos la humanidad que está como está, si nos damos cuenta de la manera en que la humanidad se conduce, en la humanidad
expresa lo que expresa, es porque su corazón es un corazón perverso. Y es ahí donde nosotros, hermanos, necesitamos cuidar nuestro corazón como cristianos. Porque vivimos en un mundo en el que así se vive. Que ya no hay mucha sensibilidad en cuanto a esa situación del corazón. Porque ellos no tienen sensibilidad, pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos que tener cuidado en nuestro corazón. Como dije, Isaías era un hombre justo en aquel tiempo, era un hombre tal vez que se consideraba como un hombre piadoso, y podríamos decir que aparentemente y externamente se veía como un hombre piadoso, pero él pudo darse cuenta de su corazón solo hasta que estaba delante del Señor. Nosotros no podemos ver nuestro corazón si no nos ponemos delante del Señor. Si nosotros revisamos nuestro corazón por nosotros mismos, no vamos a ver esto. Si nosotros revisamos nuestro corazón por lo que vemos en los demás, no vamos a ver esto. Pero si nosotros nos exponemos delante del Señor y vemos nuestro corazón, entonces podremos decir, como lo que dijo Isaías, ay de mí. Porque no podríamos estar tranquilos. Hoy nuestra sociedad tiene una manera de conducirse, una manera de ser, una manera de decir las cosas, y hoy en día ya las personas realmente ya no se les toma en cuenta eso que hacen y lo que dicen. De hecho, hoy en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ya no condenan a las personas que se expresan mal, al contrario, parece que les aplauden a estas personas que se expresan mal. Hoy la gente justifica sus acciones y lo que dice, como puede decir, pues todos lo hacen. Hoy en día la gente puede decir, pues todos somos malos. Pero la verdad es que lo que la palabra nos dice es que Isaías miró a Dios y se miró a sí mismo. Y por eso nosotros debemos revisar nuestro corazón. Él pudo ver su corazón hasta que vio al Señor. Él no lo pudo ver cuando miraba al mundo. Él no pudo verlo cuando miraba a los demás. Él no dice, me he visto a mí mismo y he descubierto que soy así, sino él dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y hermanos, necesitamos ver a Dios, porque la única manera de descubrir realmente quiénes somos es cuando vemos al Señor. Es cuando vemos al Señor. Dios es la luz misma quien alumbra a nuestro alrededor y puede mostrarnos de quiénes somos. Dios es el que nos puede mostrar lo que somos hasta que nosotros le vemos a Él. Y esta es una enseñanza que la encontramos en la Biblia, en toda la Biblia. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nosotros lo podremos ver por medio de la palabra y podremos ver y conocerle quién es Él cuando nosotros realmente nos exponemos delante de la palabra, cuando le conocemos más, y entonces podemos ver nuestra realidad de quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros vemos esto, podremos decir, ay de mí, porque soy muerto, como dice. Ay de mí, porque no tengo realmente nada que pueda yo ofrecer a Dios en mi persona, sino que si hoy estoy aquí, que si hoy soy hijo de Dios, si hoy estoy en la presencia de Dios, si hoy yo me puedo acercar delante de Dios, es porque tengo un mediador. El mediador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos venir a su presencia? ¿Cómo podemos acercarnos a la presencia de Dios? Solo por Jesucristo. Solo porque Él ya pagó.
solo porque Él sigue intercediendo por nosotros. Y tenemos que reconocer eso. Si hoy estamos delante de Dios, como hemos dicho y se ha estado enseñando, es por pura gracia de Dios. Porque no somos buenos. Miramos nuestro corazón y no somos buenos. Y necesitamos acercarnos más al Señor. Aquí estamos delante de Él por la gracia de Dios. Y cuando nos acercamos y le glorificamos y podemos cantarle como le cantaron, como cantaban los ángeles, y podemos cantar como los cantos que hemos entonado, y que meditando bien en lo que dice estos cantos podamos hacerlo con un corazón humilde, con un corazón con reverencia, con un corazón que pueda decir: Señor, perdóname por aquellas cosas que a veces me acerco sin contemplarlas, sin pensar quién soy. Solo por la gracia de Dios es que podemos estar cerca del Señor. Dice en el versículo 6 al 8, versículo 6 al 8: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí estaba Isaías, se sentía impuro, se sentía mal, se sentía y decía: ay de mí, porque soy hombre muerto. Y él se sentía delante de Dios, cuando miró a Dios, sentía que estaba perdido. Pero Dios no lo dejó en su miseria. Como a usted y a mí, Dios no nos dejó en nuestra miseria. Y no nos dejó ahí para decir: pues muérete así como estás. Sino Dios mismo, por medio de este serafín, tomó un carbón del trono y fue hacia Isaías y le dijo lo que le dijo en el versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Hermanos, como dije, si estamos aquí y si nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios, es exactamente porque Dios mismo ha decidido limpiarnos, ha decidido perdonarnos y darnos esa bendición de poder servir en su obra. Y aquí estamos, hermanos. No para que nosotros sigamos en nuestro estilo de vida de maldad, sino para que vengamos delante del Señor y le digamos: perdóname, Señor. Dios limpió a Isaías y le dijo: tu culpa es quitada. Y su culpa fue quitada por pura gracia del Señor. Nosotros, hermanos, esto nos debe llevar a pensar y recordar que nuestra culpa fue quitada por Cristo Jesús. Y nuestra culpa fue quitada solo por ese sacrificio que tuvo que Él ofrecer. No fue gratis para Él, para nosotros es gratis. Por eso no debemos de menospreciarlo, por eso no debemos olvidarnos que la santidad de Dios demanda un juicio, y que ese juicio tuvo que ser cargado en Jesús, y que ese juicio va a seguir. Esa santidad de Dios sigue presente, porque como hemos dicho, Dios no ha cambiado. Y cuando usted ve la carta de Hebreos, dice que aquel que pisoteare la sangre de Cristo es culpable delante del Señor. No podemos menospreciar, acercarnos a Dios de una manera ligera. Cristo es nuestro mediador entre nosotros y nuestro Dios Santo, porque así lo enseña la palabra, porque así lo dice 1 Timoteo 2:5, cuando dice: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay otro más. No hay nadie más que pueda interceder por nosotros. No hay nadie más que pueda limpiarnos. Solo Él. Isaías fue limpiado y entonces Él pudo estar delante del Señor por gracia. Cristo es nuestro mediador. Nosotros hemos sido perdonados por el Señor y hoy reconocemos, hermanos, que nuestra condición de pecadores delante de Él, pues nos condenaba y estábamos perdidos y como pecadores estamos perdidos. Pero si recibimos el perdón y recibimos de su gracia fue porque realmente Dios en su gracia mandó que nos compartieran el evangelio y pudiéramos responder a ese evangelio y pudiéramos poner nuestra fe en el sacrificio de Jesús y podemos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, pero solo por el sacrificio de Cristo Jesús. Y nunca debemos olvidar eso, hermanos. Y nunca debemos olvidar. Así que hoy que podemos estar aquí delante del Señor, no es porque seamos dignos, no es porque seamos buenos, no es por nuestra propia justicia, no es porque nos portamos bien, sino estamos aquí realmente por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Isaías es limpiado, entonces él escucha esa voz del cielo. Versículo 8 dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él escucha esta voz. Y escucha esa voz en esta visión, escucha una voz del cielo: ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá a predicar la palabra? ¿Y cuál es la respuesta? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Isaías tuvo que ser limpiado para ir a cumplir esa labor. Nadie puede ir a compartir la palabra sin antes ser limpiado por el Señor. Nadie puede ir a compartir la palabra sin haber conocido al Señor. Podríamos ir a hacerlo y pensar que estamos bien, pero la palabra dice que Isaías tuvo que ser limpiado. Y nosotros, hermanos, cuando vamos a compartir la palabra, tenemos que ponernos en las manos del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie de nuestra maldad y nuestro pecado. Tenemos que decirle al Señor que nos limpie para que podamos compartir, ser esos utensilios limpios y útiles, limpios por Él y útiles en las manos del Señor. Porque solamente así, hermanos, podremos ser de bendición en este mundo en el que cada vez se está corrompiendo más. Pero primeramente tenemos que tener esa experiencia con el Señor. A manera de aplicación, hoy igual que Isaías, somos llamados a mirar la santidad y la grandeza de Dios, para que al mirar quién es Él, podamos ver nuestra realidad delante de Él. Podamos ver quiénes somos nosotros, podamos ver nuestra realidad delante de Él. Y recordemos que un día, hermanos, cada uno de nosotros, de manera personal, estaremos delante del trono para dar cuentas de nuestra vida. Por lo tanto, no nos presentemos delante de Dios con esa ligereza que pudiéramos hacerlo, sino vengamos a Cristo y pidamos perdón. Él es nuestro mediador, en Él tenemos perdón, porque el perdón de nuestros pecados solo nos los puede dar Él, y nos lo puede dar por medio de su sacrificio
Su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados. Su sacrificio es suficiente para perdonar aún nuestros pecados presentes cuando nosotros reconocemos que estamos mal. Su sacrificio es suficiente aún para perdonar nuestros pecados futuros, pero tenemos que reconocer que somos pecadores. Es por ello, mi hermano, mi hermana, que debemos mirar nuestra vida y como dice el Proverbios, que examinemos nuestro corazón, que miremos nuestro corazón y que veamos y que vengamos a Cristo y que nos pongamos a cuentas con Él, porque solo así entonces estaremos limpios y podremos ser útiles en las manos del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor nos dé ese gozo de compartir la palabra, pero que lo hagamos pensando que estamos delante de un Dios santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ver tu grandeza, tu santidad y no olvidarnos, Señor, de quiénes somos nosotros y cómo es que hemos podido estar y llegar hasta tu presencia solamente por tu gracia, por medio de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a recordar esto en nuestra vida. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, con esa actitud de reverencia, porque tú eres un Dios santo. Límpianos de nuestra maldad y usa nuestra vida, Señor, para tu gloria y que podamos compartir tu palabra a aquellos que no te conocen, pero bajo tu autoridad, bajo tu bendición, bajo tu dirección. Señor, en tus manos estamos. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.